Gracias, Freddy, por venir hoy acá a cerrar el ciclo. Hace ya unos meses inauguramos este ciclo con Mario Negri, que tuvimos el honor que nos haya acompañado. Y después les quiero agradecer fundamentalmente a todos los que participaron en este ciclo, al profesor de Sararrondo, a Gonzalo Fuentes, al doctor Gonzalo Fuentes, que fueron los coordinadores y los expositores, a la doctora María de las Nieves Erika Celaya, a Nacho Inisi, a Gabriel Chapunó, a Martín Tetaz, bueno, obviamente a Freddy que nos acompaña. Decirle también que nos acompaña el diputado provincial Emiliano Balbín, y un aplauso para él. También está Diego Robena, le pido un aplauso para Diego. Como digo ahora, tiene que ir una reunión muy importante en Capital ahora con los diputados. También está Alejandro Echegaray, diputado nacional. Y bueno, también, como siempre, porque esto está organizado por la Junta Central, pero obviamente con la Juventud Radical de La Plata y la Organización de Trabajadores Radicales, también Germán Ponti, que es el secretario general de la La mecánica, obviamente, Freddy va a hablar, vamos a tener un rato para preguntas, después vamos a pasar a la entrega de certificados, y lo que les quiero pedir a todos los que participaron del curso, que contesten la encuesta que les vamos a mandar, que nos va a servir mucho para mejorar, para que el año que viene lo vamos a desarrollar de la mejor manera posible. Así que bueno, Freddy, todo tuyo. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Junta Central por esta excelente iniciativa que espero que se repita, como lo ha dicho Claudio. Me parece muy bueno, siempre mucho mejor hacer que estar reclamando. Siempre se reclamaba porque no había cursos de formación, porque una de las tareas que tocar en los partidos políticos es justamente su carácter formativo, didáctico, y muchas veces se carecía de ámbitos donde, a pesar de los reclamos que se hacían, se tomaban muy pocas iniciativas que fueran en esta dirección. Por lo tanto, yo de verdad no tengo otra cosa más que felicitarlos, alentarlos y contribuir en lo que humilde y modestamente pueda contribuir con el doble carácter, en mi caso, que es ser un militante del partido, autoridad del partido, con algunas pinceladas simplemente de formación académica, pero fundamentalmente mucha militancia sobre las espaldas que pueden respaldar en buena medida lo que sirve como un conocimiento práctico. Bueno, dicho esto, y tratando de obviar, porque he visto los otros módulos que me han precedido y por lo tanto no quiero repetir, porque si no vamos a hacer una repetición de cosas que ya se han planteado, simplemente decirles que efectivamente el radicalismo tiene una doctrina, que tiene una doctrina no dogmática, que podríamos encuadrarla en el concepto de una ideología también no dogmática. La ideología, por definición, podemos decir que es un conjunto de valores, de creencias, de ideas. El radicalismo las tiene muy acentradas, pero que es cierto que también, más que nacer como un movimiento de carácter doctrinario e ideológico, como un partido con ese carácter, se fue haciendo con el devenir histórico, pero muy fiel, en la mayoría de los casos, también hemos tenido excepciones, a esas doctrinas y a esos principios y a esos valores que inicialmente le dieron origen. Como todos sabemos, ya lo han visto, el radicalismo es el partido más antiguo, organizado, moderno de la República Argentina. El otro partido que casi
poquito más tarde fue fundado por Juan B. Justo, es el socialismo en Argentina, y conjuntamente con los partidos políticos chilenos, son los más antiguos de América. Tanto Argentina, el radicalismo en particular, el socialismo y los partidos políticos chilenos son los más antiguos de América. Este no es un dato menor, porque nosotros tenemos entonces una tradición, una larga tradición de organización partidaria y de ir sobre la marcha remozando esas ideas y esos valores que nos dieron origen. Por supuesto, desde la fundación de Leandro Alem, como partido, ya saben ustedes, no voy a volver a los episodios que produjeron las primeras disidencias entre lo que fue la Unión Cívica Nacional y la Unión Cívica Radical. Pero yo tengo alguna experiencia personal de chico, que cuando yo me crié en la provincia de Córdoba, y cuando a mí me querían insultar políticamente en el radicalismo me decían mitrista. Y después con el tiempo entendí de qué se trataba. Digamos que la primera traición que sufre justamente por el planteo de acuerdista, de transacción, etc., fue a través de lo que finalmente fue la traición que se produce con Mitre, traición, mejor dicho, no respetar la palabra y demás, que permitió la política del acuerdismo y el surgimiento en contraposiciones de eso, de lo que se llamó la intransigencia. Sobre este concepto vamos a volver un poco más adelante, pero son conceptos que permanentemente han estado en la vida y en la historia de la Unión Cívica Radical. Para dar algunas notas, simplemente digamos, desde el punto de vista filosófico, el radicalismo argentino abreva de la filosofía historicista, pero no toma como fuente directa el historicismo alemán, que es el origen de la corriente filosófica historicista, sino que lo toma con sus intérpretes y exponentes fundamentalmente españoles. Recomiendo muy especialmente sobre este punto, sobre el krausismo y algunos de los lineamientos que se impregnaron en el origen del radicalismo, la lectura de un muy buen libro que escribió en su momento Osvaldo Álvarez Guerrero, que fue gobernador de la provincia de Río Negro y que fue un estudioso muy profundo del origen y de las raíces filosóficas del radicalismo y en particular de esta relación historicista-krausista que da origen al radicalismo. De todas formas, casi todas las expresiones políticas en ese momento no tenían mucho que ver con lo que hoy es la interpretación de lo que denomina su expresión por la experiencia del devenir de los años, porque el socialismo tampoco en la Argentina nació como un socialismo marxista. La fundación del socialismo en la Argentina, con Juan B. Justo, estuvo inspirado fundamentalmente en la filosofía positivista de Augusto Conte y en la moral del altruismo, que se expresaba como algo así, la búsqueda del bien común aún a costa del sacrificio personal. Por eso recordarán tantas y nutridas anécdotas de las reuniones de los clubes socialistas y demás, donde era muy riguroso determinado tipo de conducta, por ejemplo, entre otras cosas, la prohibición de fumar, la inauguración de bibliotecas y el papel que rápidamente comenzó a tener la mujer a través de Amor de Justo también en el socialismo, que fue coadyuvando en esa filosofía positivista que recién el socialismo comienza a transformarse, por lo menos en Argentina, ya con las corrientes migratorias del principio del siglo XX. Por lo tanto, si yo tuviera que hacer una primerísima relación entre algunas de las cosas que nosotros usamos casi en el discurso común de los radicales, bueno, lo vinculo fundamentalmente con esa impronta krausista. Por ejemplo, la reparación moral. Hay una fuerte influencia
en la cuestión moral o la causa reparadora nacional que tantas veces nosotros hemos utilizado. Y eso tiene que ver, obviamente, también con el contexto. No nos olvidemos que veníamos de un contexto de postergación de la legitimidad verdadera desde el punto de vista del origen del poder, con elecciones fraudulentas, amañadas, con gobiernos conservadores en defensa de intereses concentrados, con lo que desde el punto de vista político e institucional tuvo su máxima expresión en aquello que luego derivó en las asonadas revolucionarias que dieron origen al radicalismo, el unicato implementado por Juan Selman. Y por lo tanto, uno de los conceptos centrales que aparece en el planteo del radicalismo como origen doctrinario es la cuestión de la libertad, pero la libertad en su doble faz. La libertad del hombre, porque parte del hombre, a diferencia de lo que podríamos decir son las doctrinas personalistas y transpersonalistas de formación del Estado. En el Estado tenemos dos concepciones de formaciones, que una son las personalistas, que es el caso nuestro, por el hombre, y las transpersonalistas, donde el hombre aparece simplemente como un medio, como un elemento para la consecución de los fines del Estado. Esto derivó más tarde en los totalitarismos. La definición de totalitarismo en términos académicos significa la absorción de la sociedad civil por parte de la política del Estado. No existe un espacio para la sociedad civil, y las expresiones quizás más acabadas de esto, como vimos después en pleno desarrollo del siglo XX, lo tuvimos con el nacionalsocialismo, donde existía un Führer, conductor y demás, de la voluntad, que era la expresión de la voluntad de un pueblo. En un sentido diferente, pero también totalitario, fue el fascismo. La diferencia es en cuanto a los modos de representación. Mussolini en su momento en Italia había sido más un hombre vinculado al socialismo, pero luego deriva en las teorías y en las doctrinas corporativas. Para decirlo en términos muy simples y que puede entenderse, la persona no es por lo que es, sino por lo que hace, y por lo tanto aparece lo que se denomina representación de tipo funcional. Y ahí aparece el desarrollo posteriormente del fascismo, el Congreso de los Fascios, que significaba representación de tipo funcional corporativo. Otro ejemplo, pero no lejano a lo que ha sido también la influencia que nosotros hemos recibido de estos movimientos de carácter totalitario, que el radicalismo en definitiva resiste desde su doctrina, es el falangismo. La doctrina del falangismo en España, inspirada por José Antonio Primo de Rivera, que tomaba parte de algunos de los elementos del nazismo, también del fascismo, pero daba una centralidad muy importante a algunas características propias que luego marcan la primera etapa del franquismo en España, que es el papel de la familia con un rol muy conservador, y de la Iglesia. La Iglesia también tiene un rol extremadamente conservador en esa primera etapa, y luego esa Iglesia misma se transforma más tecnocráticamente y aparece el tan mentado Opus Dei en la última etapa, digamos, del desarrollo franquista. Pero volviendo, el concepto entonces de libertad es un concepto que puede resumirse en aquella lograda frase de Hipólito Yrigoyen: los hombres son sagrados para los hombres, los pueblos son sagrados para los pueblos. Porque ahí está la doble categoría de lo que estoy queriendo reseñar desde el punto de vista doctrinal. El hombre en su autodeterminación como hombre libre, con la posibilidad del ejercicio como persona humana, es decir, los fines personalistas del Estado que intentaban defenderse, y a su vez el hombre integrado a un colectivo, pueblo, donde ese conjunto de hombres eran hombres libres que en definitiva hacían el colectivo pueblo, que en definitiva también tenían un horizonte para lograr la reparación, la felicidad. En realidad, en casi todos los documentos
documentos originales del materialismo, la palabra reparación está muy fuerte, prácticamente. Mucho más que otros. Otra cuestión no menor, porque yo mencioné la causa reparadora nacional, es la cuestión nacional. Esto tiene que ver con la formación del Estado-Nación. No olvidarse que el Estado-Nación en la Argentina era extremadamente incipiente e incluso muchas de las denostadas actitudes y planteos políticos que en su momento se dieron, entre otros las campañas de desierto que extendieron las fronteras, etc., se plantean como una forma de la fundación del Estado Nacional moderno. En el caso del radicalismo yo diría que es una concepción más genuina, es una concepción que si se quiere se expresa también en el principio federal que permanentemente acompaña el radicalismo. Vale la pena que si tienen un rato de tiempo y si no lo han abordado, lean el debate en la Cámara de Diputados sobre la federalización de la ciudad de Buenos Aires entre el fundador de nuestro partido, Leandro Elia Alem, y nada más ni nada menos que José Hernández, el autor del Martín Fierro. Obviamente, no hay mucho más que decir con respecto a la concepción federal. Por supuesto que es una concepción federal que abreva del Pacto Federal de San Nicolás del Desarrollo de 1831 y que luego se plasma en la primera Constitución de 1853 y luego la incorporación de la provincia de Buenos Aires en 1860. Sin duda alguna, el radicalismo toma ese criterio federal con un sentido, todos habrán recordado la anécdota de lo que tuvo que sufrir el propio Leandro Alem, que tuvo justamente que ver el ahorcamiento por su padre de ascendencia mazorquera, digamos, de haber integrado en ese momento la Mazorca, que era la organización paramilitar rosista, pero eso no le quita, digamos, el planteo fuertemente acendrado del federalismo que en la Argentina ya comenzaba a darse y que se da esencialmente con un partido de carácter nacional que reafirma la aparición del Estado-Nación, pero que a su vez reafirma el principio de la doctrina federal en la Constitución del Estado. Cosa que todavía se mantiene, porque si hay un partido que es federal, hasta excesivamente federal, diría yo, que es el radicalismo. En definitiva, el radicalismo es una suerte de federación de partidos, donde cada partido político, cada radicalismo de las provincias tiene su propia carta orgánica, tenemos nuestra convención nacional, tenemos nuestro comité nacional, existe una representación ampliamente federal, etc. Y eso viene de ese origen. También el tema de lo nacional, en un segundo plano, yo no lo pongo tanto en un primerísimo plano, es una reafirmación del principio de lo nacional ante la irrupción de las corrientes migratorias, sobre todo de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. La mayoría de esas corrientes migratorias venían con planteos y doctrinas fuertemente dogmáticas internacionalistas. No nos olvidemos que uno de los países de América, el país de América Latina que tuvo mayor desarrollo desde el punto de vista de una organización anarquista fue la República Argentina, que tuvo la FORA, la Federación Obrera de la República Argentina, que tenía una concepción anarquista que luego se expresó con mucha fuerza, incluso durante el desarrollo del conflicto de la Guerra Civil Española. Uno de los anarquistas más conocidos en ese momento, Salvatore Durruti, de origen italiano, obviamente la influencia de la inmigración italiana, de la inmigración española, de la inmigración alemana en nuestro país, trajo algunas corrientes internacionalistas. También las primeras concepciones marxistas. Ubíquense en el tiempo. Si la Revolución Rusa recién es en el año 1917, y al principio hubo toda una disputa
en el seno de una revolución, como pasa en todas las revoluciones, en principio los mencheviques contra los bolcheviques, cuando se impone la doctrina marxista, es decir, finalmente los bolcheviques, ese planteo internacionalista también se desarrolla con mucha fuerza y por lo tanto el socialismo en la Argentina, que antes habíamos dicho que tenía una impronta esencialmente positivista, se produce un giro hacia una concepción marxista clásica, como es lo que ocurrió en los países centrales europeos. Una cuestión importantísima que identifica la doctrina del radicalismo es su planteo de autonomía nacional. Y eso se expresa con muchísima energía, incluso fue muy criticado en su momento y trajo hasta una política de aislamiento hacia la Argentina y de ciertas amenazas de sanciones, por ejemplo, con la neutralidad de la República Argentina ante la Primera Guerra Mundial, es decir, del año 1914 al año 1918. No nos olvidemos que el gobierno de Hipólito Yrigoyen asume en el año 1916, por lo tanto, en pleno conflicto y desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Y Yrigoyen y los hombres que lo acompañaban tenían clarísimo que era una guerra interimperial. De hecho, el origen de esa guerra, que siempre con nosotros recordamos la anécdota, no tan anécdota porque una tragedia, del asesinato del archiduque del Imperio Austrohúngaro en Sarajevo, sin embargo, denota que ya existía una lucha interimperial, sobre todo por el dominio de los recursos naturales. Eso se daba en el Imperio Austrohúngaro, se daba obviamente en el Imperio Otomano, que aparece también vinculado, y no es casual, por lo tanto, la relación de solidaridad que existe en la Argentina y del radicalismo en particular con la inmigración armenia, porque el genocidio armenio, que está denominado el primer genocidio del siglo XX, se produce fundamentalmente en el año 1915, en realidad empieza antes y continúa también después, pero el momento más álgido es 1915, cuando miles y miles y miles de personas son condenadas en una marcha hacia Damasco, Siria, y con libertad por parte prácticamente del resto de las tribus y de los sectores para atacarlos. Y es una concepción también de lucha interimperial, porque la población armenia importante en ese momento dentro del Imperio Otomano había tomado partido durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial por Rusia, es decir, habían combatido con Rusia, por lo tanto se lo consideraba como un enemigo interno al Imperio Otomano, que tenía un alineamiento, como se tuvo históricamente, también con Rusia. Pero a mí me interesa especialmente los episodios, no soltar los episodios anecdóticos del hundimiento de los barcos, de las protestas, etcétera, etcétera, del embajador británico, del embajador alemán durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Lo importante es que, en todo caso, el radicalismo tuvo una visión estratégica de trascendencia nacional para jugar un rol internacional gravitante. Las instrucciones de Hipólito Yrigoyen, nada menos que a Marcelo Torcuato de Alvear, que posteriormente fuera presidente de la Nación, es justamente porque este último no estaba tan convencido, digamos, de la posición de neutralidad en ese momento, y no por eso era un reaccionario, ni un simpático, ni nada como decía, sino simplemente era un momento extremadamente difícil, de una coyuntura política difícil de explicar, para la formación de lo que luego se llamó la Liga de las Naciones, que es el antecedente que posteriormente, porque no tuvo suerte en la Liga de Naciones para evitar el conflicto, que posteriormente se dio con mucha mayor agudeza y que pasó por el laboratorio de la Guerra Civil Española,
En la Guerra Civil Española, del año 36 al 39, hubo un laboratorio de experiencia de lo que luego iba a ser la Segunda Guerra Mundial, donde nuevamente se dio un realineamiento de las fuerzas. Obviamente Italia, que en la Primera Guerra Mundial estuvo del lado de los aliados, digamos así, porque peleaba por el territorio del Trieste. En este caso, ya fue el dominio fascista durante la Segunda Guerra Mundial. Y durante la Guerra Civil Española, no nos olvidemos el papel de Mussolini y de los ejércitos mandados a España, ni tampoco el terrible y nefasto papel de la Legión Cóndor de Hitler, que entre otras cosas está inmortalizada en la joya obra del Guernica de Picasso. Por lo tanto, del otro lado, la respuesta eran las brigadas internacionales. El conflicto en ese momento se daba con esa dinámica y con esa forma de desarrollo. La Unión Soviética, los países del este europeo, la izquierda en general de los países, que algunos de ellos tuvieron una posición extremadamente tímida, Francia, Inglaterra. De hecho, muchos que tienen una enorme admiración por Winston Churchill, todos la tenemos, parece que es uno de los grandes de la historia. Sin embargo, no olvidarse que durante la Guerra Civil Española estuvo fuertemente partidario de la posibilidad de que se consolidara Franco, porque consideraba, como muchos otros, que era una forma de impedir el avance de las fuerzas internacionalistas que modificaran, digamos, el status quo imperial en ese momento el propio Churchill sostenía. Desde luego que sí fue visionario, volviendo a él, en el momento en que después se desarrollan los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, cuando Churchill advierte que en realidad es una ingenuidad permitir la violación permanente del Tratado de Versalles y el rearme alemán, considerando que iba a ser un dique de contención a la expansión soviética. No me quiero ir demasiado lejos, pero el pacto von Ribbentrop-Molotov lo que hizo fue una repartición obscena de Polonia, y en definitiva eso permitió que Hitler avanzara, como en definitiva él lo decía, sobre Occidente, con un resultado de la llamada guerra del relámpago, Blitzkrieg, que se expandió esencialmente sobre Occidente, con la caída de Bélgica, Holanda, Francia y bueno, lo que todos ustedes ya saben. Pero antes de llegar a ese momento, el papel del radicalismo. El papel del radicalismo ya desde la Primera Guerra Mundial, quizás viendo esto o anticipándose a esto, planteaba no inmiscuirse en el planteo de las guerras interimperiales, mantener una posición de neutralidad, porque no eran guerras que tuvieran que ver con nuestros intereses, sino con los intereses de las potencias que desarrollaban una política agresiva de carácter colonial. No hay ningún tipo de duda que eso fue fuertemente expresado, porque además Hipólito Yrigoyen hizo un desarrollo fuertemente latinoamericanista, y no solamente lo expresó en un proceso de integración, digamos, de intento de integración verbal, sino también desde el punto de vista de la concepción práctica. Por ejemplo, el tema del desarrollo de los ferrocarriles del norte, la idea irigoyenista de esto era unir a través de los ferrocarriles aquello que había sido parte del territorio de lo que había sido nuestra gran patria, porque nuestra gran patria en definitiva también comprendía al Alto Perú. De hecho, cuando a veces yo escucho algunos planteos tan xenófobos con respecto a Bolivia o a Perú, en cierto modo me avergüenza. La verdad que el primer presidente de la Junta Revolucionaria era boliviano, que era Cornelio Saavedra. Y
Y la verdad que cuando uno visita Tupiza, cerca de la frontera argentino-boliviana, y ve el desarrollo donde se desarrollaron los combates muy hermanados en ese momento para que la Argentina, o lo que es Argentina, porque Argentina fue mucho después, en ese momento lo que es la provincia Unidas del Río de la Plata, entiende un poco mucho más profundamente la historia, o si repasa simplemente la letra del original himno nacional argentino, que hace una referencia muy directa a aquellos lugares y a aquellas universidades que fueron los lugares donde se formaron la mayoría de los próceres que nosotros veneramos. Yendo más acá que aquí. El golpe del año 1930, del 6 de septiembre, fue una cosa terrible para la historia argentina. ¿Por qué digo yo? Porque rompió la posibilidad de la continuidad institucional que se había establecido en el año 1916. Yo sé que ahora hay cierto revisionismo vinculado a lo que en su momento se denominó la década infame, pero vale la pena resaltar que siempre pugnaron algunos sectores por la división de los sectores mayoritarios por aquel simple principio de dividir para reinar. Si se dividían los sectores de carácter mayoritario, las mayorías populares se colaban los intereses de las minorías y podían preservar el dominio de sus intereses. Ahí juega un papel fundamentalísimo también en la ideología, en la doctrina del radicalismo, la defensa del patrimonio nacional. Esto surge en la defensa del patrimonio nacional, de los recursos naturales, ya dije el tema de los ferrocarriles, en la integración geográfica, y también, por supuesto, no podemos dejar de mencionar, aunque sea muy rápidamente, la fundación de una empresa señera, como fue Yacimientos Petrolíferos Fiscales, y el papel que jugó en su momento el general Enrique Mosconi, que tenía una adhesión clara a la Unión Cívica Radical. Pero producido el golpe del año 1930, que alguien calificó que era un golpe con olor a petróleo, evidentemente inicialmente se da alguna experiencia trasnochada de carácter corporativo, un Uriburu, siguiendo un poco las doctrinas que estaban tan en boga y que acabo de reseñar en Europa. Y muy rápidamente pasa lo que pasa siempre. Lo mismo que cuando Onganía dio el golpe. Recuerdo ustedes un ministro que se llamaba Salimey. Salimey era cursipista. ¿Cuánto duró Salimey como ministro? Muy poco. Después terminó Figueroa Acena, que era un ultraliberal clásico, lo que podríamos decir hoy, un neoconservador o neoliberal, que abrevaba de esas doctrinas. Lo mismo ocurrió finalmente cuando se produce el desalojo de Uriburu después de la revolución del año 1930, y el país toma un cariz claramente mucho más alineado, más, yo diría, dependiente. Por supuesto que hay un planteo revisionista, como dije antes, de la década infame, pero no puede dejar de considerarse como una afrenta, digamos, al interés nacional, los tratados de Roca-Huntsman, de la cuestión de la industria del frigorífico, que era una de las industrias fundamentales para el desarrollo en ese momento autónomo e independiente de nuestro país, y la generación de divisas para un nivel de desarrollo. No porque sí, con las limitaciones que producía la Segunda Guerra Mundial, también un argentino que fue un hombre extraordinariamente capaz intelectualmente, que fue fundador de la CEPAL, Raúl Prebisch, comienza lo que se llama la denominada doctrina de sustitución de importación. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros cada vez teníamos un mayor nivel de exportaciones de productos primarios
que valían en el mercado internacional cada vez menos, y a su vez adquiríamos productos manufacturados con alto valor agregado que cada vez valían más, y por lo tanto cada vez, para decirlo en términos muy vulgares, si teníamos que exportar 5 toneladas de trigo por un tornillo, teníamos que exportar al año siguiente 20 toneladas de trigo. Y así sucesivamente. La política sustitutiva de importaciones fue un planteo importante, quizás uno de los pensamientos de la CEPAL que nosotros debemos reivindicar. Sobre todo lo digo porque cada vez que prendemos la tele vemos a algunos economistas que son absolutamente enemigos. Uno que es payasesco, como Milei, por ejemplo, pero muchos otros que desconocen absolutamente la cuestión histórica de cómo se fue conformando y cuáles son las condiciones históricas en las cuales debió desarrollarse el desarrollo argentino. Justamente a través de la posibilidad de la política sustitutiva de exportaciones y también de lo que significó la compensación en los términos de intercambio comercial, se logró que la Argentina lograra un desarrollo medio. Una de las críticas que se le hace al peronismo, ya vamos a llegar, digamos, a ese momento, es que el peronismo basó fundamentalmente su desarrollo en el desarrollo de una industria liviana y media, y no en la posibilidad de establecer una industria pesada que nos hiciera más independientes en aquel momento, cuando la Argentina pudo haber echado las bases para esta situación. Pero eso no quita lo mucho y muy bueno que significaron estas líneas de pensamiento de las cuales el radicalismo estuvo fuertemente emparejado. Y esto se empareja con la defensa de los recursos naturales, con la concepción de lo nacional, con el planteo de neutralidad en materia internacional, con el planteo de la integración regional, que son las bases doctrinarias que acompañan la historia del radicalismo. Salto en el tiempo. Obviamente la división del radicalismo fue también una tragedia en el año 1958 entre Frondizi, para decirlo de alguna forma, Frondizi y lo que fue la Unión Cívica Radical del Pueblo, encabezado por Balbín, Larralde y tantos otros, en aquella convención de Tucumán, 57-58, porque la verdad es que, a pesar de que hoy se haga una fuerte reivindicación del planteo desarrollista y hasta esté de moda la reivindicación del planteo desarrollista, yo quiero decirles que en realidad era correcto el planteo del radicalismo, porque ya se veía cómo, a pesar de algunas ideas muy interesantes de Arturo Frondizi, que era un intelectual sin duda de una gran valía, que tenía algunos planteos extraordinariamente importantes como el tema de política y petróleo, la necesidad de desarrollo. Sin embargo, la concepción de ese clima, del tema energético, que es una cuestión central, del radicalismo del pueblo, se divide en Unión Cívica Radical Intransigente y Unión Cívica Radical del Pueblo, era un planteo de la energía en su integralidad, como concepto integral, y no solamente dependiendo del petróleo. Es más, cuando Frondizi falsamente anuncia en el Congreso que hemos ganado la batalla del petróleo, estaba contrabandeando, porque la verdad que se dio en un momento de los picos más profundos de recesión económica del país, por lo tanto no había consumo prácticamente de petróleo. Mientras que la integralidad era la posibilidad de tener no solamente petróleo, sino gas, sino también otros, y si hubiera dado en esa época las energías renovables, que son tan importantes en este momento, que nos diversificara la matriz energética del país, que sigue siendo una de las cuestiones que generan nuestra dependencia, como lo vemos hasta nuestros propios días. Ahora un alto para decir un tema que también es algo que identifica muy fuertemente la ideología y la doctrina radical. Es el tema educativo, obviamente no puede estar ausente. La ley 1420,
no es nuestra, me refiero a los radicales, pero nosotros la tomamos. Pero lo que sí es nuestro, más que de ninguno, es la reforma universitaria del año 1918. Yo ya lo he dicho en otras oportunidades. En realidad, el nombre de reforma es simplemente un accidente de la historia, una verdadera revolución. Porque si una revolución se define por un cambio de legitimidad, una nueva legitimidad, la creación de una nueva legitimidad, obviamente en las universidades nacionales se crea una nueva legitimidad. No solamente en la forma de gobierno, en la forma de elegir y demás, sino en el acceso que permitió a las 3 universidades nacionales que existían en el año 1918. Recordemos que era de Córdoba, la más antigua, una fuerte impronta jesuita, a la de Buenos Aires, que era criticada como una fábrica de títulos, y a la de La Plata, que reivindiquemos La Plata, era la que tenía un sentido más cientificista y positivista. Al momento que se da la reforma universitaria del año 1918, tenía apenas 20 años de existencia. Posteriormente, con el accionar de la Federación Universitaria Argentina, que también se crea en el año 1918, se nacionalizan otras 2 universidades, la de Tucumán y de la Litoral. Pero para que ustedes tengan una idea, al momento de la reforma universitaria, la población universitaria de la Argentina era de 10.000 estudiantes, de los cuales el 80% estaba en la Universidad de Buenos Aires por las características ya citadas. Pero la reforma pudo haber quedado simplemente en una anécdota de no haber sido por la decisión política del gobierno de Irigoyen, que con la intervención una vez y otra vez más, una segunda vez para consolidar el proceso de cambio, hubiese pasado como una jornada estudiantil sin que hubiese podido progresar en instaurarse. Eso dio un impulso extraordinario de lo que nosotros reivindicamos como uno de los pilares de aquel principio de igualdad de oportunidades o de igualdad de posibilidades, que comenzó con la ley 1420, que continuó con la reforma universitaria, que le dio a la Argentina un momento de progreso extraordinario, que la pudo haber convertido en su momento, como lo fue, en una nación extraordinariamente gravitante del mundo. Todas estas cosas que yo estoy señalando están íntimamente vinculadas a la ideología del socialismo o a la doctrina del socialismo. La cuestión educativa, la igualdad de posibilidades, el Estado-nación, la cuestión de la libertad, el internacionalismo manteniendo autonomía, la cuestión independentista, etc. El planteo antiimperialista. Bueno, tanto en el gobierno de Hipólito Yrigoyen, como en el gobierno de Arturo Illia, como en el gobierno de Raúl Alfonsín, hubieron episodios fuertes en esa materia. El de Arturo Illia, cuando había un planteo durísimo para el envío de tropas a Santo Domingo con la invasión en el año 1965, de Santo Domingo es cuando Illia pronuncia aquella famosa frase de que mientras él fuera presidente ningún soldado argentino iba a salir para humillar o hollar a los hermanos de otros lugares de América Latina. O cuando el propio Hipólito Yrigoyen proclama la neutralidad de la Primera Guerra Mundial. O cuando Alfonsín, por ejemplo, se aparta del libreto que tenía en los jardines de la Casa Blanca y le contesta al primer mandatario del mundo, haciendo un gesto también, no de simple revenía juvenilia, como algunos lo plantean, en algunos planteos que después hemos visto de Judé, que empezó siendo ultraliberal y ahora es kirchnerista, de acuerdo a mi última información. Yo creo sinceramente que lo que había ahí era una reafirmación de la necesidad de respeto, de autonomía, de la necesidad del desarrollo de una región. El gobierno de Alfonsín también es el que da los primeros pasos para la integración regional en el Mercosur, a pesar de los condicionamientos enormes que tuvo, es también el que tiene una cuestión fundacional con el Tratado de Paz y Amistad con la República de Chile. No se olviden ustedes que en el año 1978 había comenzado la cuenta regresiva para una guerra con Chile que hubiese enfrentado a todos los hermanos por una situación realmente de tragedia en la cual todavía tendríamos gravísimas consecuencias. Por lo tanto,
para ir tratando de concluir. Cuando se dice que los partidos políticos en Argentina, y en particular el radicalismo, carecen de doctrina, es absolutamente falso. En todo caso, se puede decir que carecen de un pensamiento dogmático, pero todos estos valores, creencias, ideas permanecen en el tiempo con aquellos que la honraron bien y la llevaron adelante. Y ejemplos prácticos podría dar muchos más, pero nos llevaría muchísimo más tiempo, y en todo caso hagamos después un ida y vuelta para enriquecer un poco este debate, y tiene una profunda concepción de valores, de creencias, de ideas, y una doctrina muy acendrada. Por supuesto que también está la cuestión republicana y democrática, que también viene desde los albores de la formación nuestra como Estado-Nación. Porque bueno, todos saben que nosotros hemos vivido una historia cruenta que pasó por aquella primera época de enfrentamientos unitarios y federales de manera bastante salvaje. Pero a mí me gusta siempre tratar de personificar. Si hubiera habido más federales como Dorrego y más unitarios como José María Paz, quizás hubiesen encontrado una cuestión intermedia. Vale la pena leer también las memorias de José María Paz y además el pensamiento también de Dorrego para ver que podríamos no haber estado tan lejos de concepciones tan terriblemente grietas, que la grieta es algo que se arrastra en la historia argentina y que se reproduce permanentemente. Finalmente, el populismo. ¿Por qué nosotros somos enemigos del populismo? Porque el populismo, así como nosotros tenemos nuestro ADN, el populismo tiene su ADN. En realidad el populismo no es que nació hace poco, nació a principios del siglo XX. Ya había expresiones populistas en 1700 en Rusia, con características parecidas. El populismo en general tiene en su ADN degradación de las instituciones. La degradación de las instituciones permite eliminar mecanismos de control. La eliminación de los mecanismos de control permite una tendencia a la hegemonía y al autoritarismo. La tendencia a la hegemonía y al autoritarismo necesariamente termina en corrupción. Es casi inexorable. Cuando nosotros tomamos la decisión que tomamos en la Convención de Gualeguaychú, decíamos que lo hacíamos para preservar las dos reglas de oro del sistema democrático. Primero, el equilibrio y el control del poder, que estaba totalmente desbalanceado en Argentina, y la segunda, la posibilidad de alternancia en el ejercicio del poder, porque si no había hegemonía, autoritarismo, con corrupción creciente. Lo logramos. Bueno, que allí terminara el tema, de ninguna manera. Obviamente era un primer paso, y la construcción ahora tiene que ser de un radicalismo que recupere pasadas emergencias, esos valores que nos identificaron siempre, que están en nuestra historia, con un mayor grado de militancia, con un mayor grado de autonomía, porque en definitiva la garantía de que podamos tener un país próspero, independiente, con una doctrina social desarrollada, no olvidar los compromisos sociales que tuvieron algunos de nuestros militantes, como Moisés Levenson, por ejemplo, como Crisólogo Larralde, el impulso de las primeras organizaciones sindicales de la Argentina, el reconocimiento de personerías y todas estas cosas que están también en la doctrina fuertemente radical. Por lo tanto, si nosotros recuperamos la memoria, la militancia y el compromiso y abrevamos de nuestra historia aplicándola a la realidad que hoy tenemos radicalismo para 100 años. Muchas gracias.